Hola, nosotros somos María Alejandra Murcia, Nelson Rey y yo, Natalia Pitalúa, y hoy les vamos a hablar sobre la historia de la psiquiatría. Primero les contaremos sobre el origen, luego les hablaremos de la etimología de la palabra, de los saberes ancestrales, la mitología y los cuentos relacionados con esta, así como de los avances que ha tenido y de cómo está actualmente ella posicionada en la actualidad. Las enfermedades mentales antes del siglo V a.C. eran atribuidas en diversas culturas exclusivamente a demonios, fuerzas sobrenaturales y dioses. En Grecia fue que por primera vez la enfermedad tuvo una interpretación naturalista. Y entonces se empezó a ver desde el humoralismo y situaban la cabeza como el lugar en donde se presentaba el desequilibrio de los humores. Sin embargo, la creencia de que se debía a una posición sobrenatural continuó siendo la interpretación más creída y pues la que más perduró en el tiempo. Otra manifestación del cambio de interpretación de la enfermedad mental o síntomas relacionados antes con posesiones demoníacas fue, por ejemplo, las crisis características de la epilepsia, que aunque ahora sabemos que es una enfermedad neurológica, antes se pensaba que tenía también un origen sobrenatural. Hipócrates fue el primero que habló de esto y la llama la enfermedad sagrada y dice que efectivamente tenía un origen natural, a pesar de que antes se había pensado que no era así, debido a que era diferente de todas las otras enfermedades. Empezó a volver una ciencia médica en el segundo siglo después de Cristo, ya que la extensa obra escrita por Galeno explicaba cómo había dos tipos de enfermedad mental, que eran la manía y la melancolía. En la manía había un exceso de sangre o bilis amarilla que se manifestaba como un estado de excitación de la razón, y en la melancolía un exceso de bilis negra, que se veía como depresión. Y esto se localizaba en el hipocondrio, y es por eso que así se le llama a la hipocondriasis. La clasificación se aceptó durante el Imperio Romano, sin embargo, igual que mucho ahora que hay un estigma, se veía como un tema privado y que no debía salir de los hogares. Esto, sin embargo, va a ser extendido más adelante. Cuando nos queremos referir ya a un origen, se ha dicho que la psiquiatría empieza cuando un hombre intenta aliviar el sufrimiento del otro por medio de su influencia. Por lo tanto, puede pensarse que incluso las doctrinas religiosas, en donde se hacía acompañamiento espiritual, y doctrinas mágicas de todos los tiempos, eran una intervención psicológica. Siendo así, la magia fue la primera manifestación de una medicina psicológica. La psiquiatría, como la conocemos hoy, se acerca un poco más a lo que se desarrolló como psiquiatría filosófica, que fue a partir de las ideas de Kant, que decía que las enfermedades mentales debían ser tratadas por filósofos. Freud, con su método ideado para el tratamiento de la neurosis o histeria, es decir, el psicoanálisis, es el que impulsa de manera importante toda la corriente psíquica de ahí en adelante. Hablando de la etimología de la palabra psiquiatría, esta palabra proviene del griego y está compuesto por dos palabras. La primera de ellas en castellano significa soplo, hálito, aliento vital, alma, vida, inteligencia, espíritu y mente. Entonces, la psicología se refiere a psique en tanto que vida con alma y aliento. La otra palabra es iatros, que se relaciona en medicina con la curación de. Entonces, la palabra psiquiatría se relaciona con la curación del alma. Bueno, con respecto a los saberes de la psiquiatría, es muy parecido a lo que dijimos en Orígenes porque comparten una historia similar. Hay muchos saberes de la psiquiatría, pero pues solamente diré algunos de ellos. Uno de ellos fue en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que en el libro de Daniel se relata la historia de Nabucodonosor,
que él era un hombre que, debido a su soberbia, se le fue castigado con la locura. Entonces, en el Antiguo Testamento se relata que la locura es vivir y comer como animales, y de hecho él duró así con esta enfermedad durante 7 años y al final se curó por un designio divino. El otro de ellos fue durante la cultura griega, que en la cultura griega la enfermedad mental se atribuía a una posesión demoníaca o sobrenatural, y se creía que cuando las personas eran poseídas hablaban en lenguas extrañas o se movían de manera extraña o decían cosas sin sentido. Hay una historia muy interesante que dice que las mujeres, cuando tenían convulsiones, que pues no es algo muy relacionado con la enfermedad mental, pero sí está ligado a ello, cuando tenían convulsiones era debido a que su útero se movía, y cuando su útero se movía, ese movimiento afectaba al hígado y causaban las convulsiones. Otro de los saberes fue durante el cristianismo. Cuando muchos médicos se pasaron al cristianismo, ellos creían que la enfermedad general, ojo, no la enfermedad mental, que la enfermedad general se atribuía a un designio divino, ¿sí? Y que ese designio divino no debía ser tratado, sino que debía brindarse apoyo espiritual, porque era Dios mismo el que traía la cura para esa enfermedad. Entonces, durante el cristianismo se crearon muchos hospitales, no con el fin de tratar, sino con el fin de brindar apoyo, y fue creado por matronas cristianas que ayudaban a las personas con su caridad y su compasión. Sin embargo, esto no pasaba con la enfermedad mental. La enfermedad mental se creía que era una posesión sobrenatural o demoníaca, y que no era una dolencia para las personas que la sufrían, y esta sí debía ser tratada por un sacerdote. Una cultura diferente a las demás fue el Islam, que el Islam trataba a las personas en los hospitales. El Islam acogió la cultura de Galeno, la cultura griega, que Galeno clasificaba la enfermedad mental como manía o melancolía. Entonces Galeno decía que la manía era un exceso de bilis amarilla o de sangre, y que se manifestaba como ilusiones o alucinaciones. Y por el contrario, la melancolía era un exceso de bilis negra, y esto llevaba a la depresión. Entonces el Islam acogió esa creencia, y la acogió mediante migrantes que llegaban de otras partes, llegaban huyendo de la cultura cristiana. Entonces ellos acogieron esa creencia y comenzaron a tratar a la gente en los hospitales, y la trataban con sangrías o con purgas para curar la enfermedad mental. Y el último de ellos fue relatado a final de la Edad Media, cuando Erasmo publicó su ensayo El elogio a la locura, y él en el ensayo dice que la locura es una diosa, y que esa diosa es hija de Pluto, que es el dios de la riqueza, e hija de Hebe, que es la ninfa de la juventud. Y ya. ¿Cuáles han sido los avances de la psiquiatría? Primero tenemos la incorporación de la neurociencia como fundamento biomédico. Los avances en las investigaciones del cerebro han permitido determinar que el establecimiento de las enfermedades mentales involucra múltiples alteraciones a nivel del cerebro, y que las manifestaciones clínicas de las enfermedades mentales pueden estar relacionadas con dichas alteraciones. Para esto se ha hecho el uso de técnicas de neuroimagen y de neuroquímica que han revelado alteraciones neurobiológicas como cambios estructurales en pacientes con ciertas patologías mentales, por ejemplo, depresión. Dado esto, se podría decir que en las últimas décadas se ha hecho más estrecha la relación de la neurología y de la psiquiatría. Esta reflejada en el uso compartido de herramientas que emplean, las preguntas que ambas responden y el marco teórico en las que ambas se basan. También tenemos la incorporación de la genética dentro del campo de estudio de la psiquiatría. Se han realizado estudios que han permitido tanto perfilar la base genética de los trastornos psiquiátricos, como descubrir variantes genéticas presentes en personas que, sumadas a ciertos factores ambientales, podrían aumentar la susceptibilidad al desarrollo de trastornos psiquiátricos y también de trastornos
neurológicos. Poder conocer los genes concretamente implicados en una patología mental es un avance para poder determinar los mecanismos fisiopatológicos, mejorar la clasificación, el diagnóstico y las estrategias terapéuticas frente a esta enfermedad. A pesar de que en la actualidad existen prejuicios que califican a la psiquiatría como una profesión no médica, pues está basada en el estudio de la mente y no del cuerpo en concreto, cabe destacar que esta especialidad médica es de las más humanistas y la que más tiene contacto con los pacientes. Igualmente, como lo muestra la siguiente tabla, la psiquiatría hace parte de las especialidades médicas más demandadas laboralmente en los Estados Unidos. Con esto acabamos la presentación. Muchas gracias.